Esto merece un análisis rápido y que no nos quedemos con esta gráfica, sino con los resultados publicados, porque probablemente, si esto se confirma, Izatzomiz va a emerger por un camino del que no se esperaba. Hablar de consolidación es muy difícil en mieloma, ya que en la mayoría de los casos que se hace consolidación se reduce la inducción. Y por experiencia en el Grupo Español de Mieloma, que hacemos inducciones muy intensas y muy prolongadas, al final lo que quitamos de un sitio se pone en otro y no estamos seguros del valor de la consolidación en conjunto, si se hacen inducciones de más profundidad. Por lo tanto, en enfermos candidatos a trasplante, ahora VTD y muy pronto o ya VRD, el trasplante con Melphalan 200 mg/m² permanece como un estándar terapéutico. La consolidación aún le queda un poquito de recorrido y los trasplantes en tándem y quizás Izatzomiz o ambos, quién sabe, no está explorado este terreno, para los enfermos de alto riesgo genético. Si hablamos ahora de pacientes en primera línea de tratamiento, esto es lo que ocurre con el esquema terapéutico, el paradigma terapéutico actual en enfermos jóvenes, que a lo largo del tratamiento, de la inducción, de la consolidación, del trasplante de la consolidación, hay muchos casos que pasan de very good partial response a remisión completa y otros que pasan de remisión completa a respuestas moleculares, e incluso en enfermos en los que no se puede medir, porque no teníamos la vara de medir, algunos enfermos sobretratados con enfermedad mínima residual negativa mejoran el pronóstico. La cuestión ahora es si este nuevo paradigma terapéutico es aplicable a los pacientes mayores, porque la verdad es que oficialmente estamos absolutamente parados. Lo que ocurrió con el VISTA en el año 2011 fue el primer avance terapéutico sucedido desde el año 69 en los enfermos mayores. Y ahí nos quedamos y los primeros intentos de mejorar la condición, los resultados del VISTA, fueron ajustes terapéuticos para un exceso de toxicidad en los pacientes mayores. Así, pues la gente de la Clínica Mayo redujo la dosis de dexametasona y redujo la neumonía, básicamente las muertes precoces, y al final reducir el tratamiento, reduciendo las muertes, logró la misma supervivencia a los 3 años. Nosotros, y luego el grupo de Gimema, italiano, redujimos también en enfermos mayores el bortezomib a una dosis semanal. La tasa de polineuropatía cayó al 5% y con un pequeño mantenimiento logramos los mismos resultados a los 2 años. Lo mismo le ocurrió al grupo Gimema y todo esto mejoró con bortezomib subcutáneo. Hoy la polineuropatía casi ha desaparecido si se utilizan tratamientos atenuados y además bortezomib subcutáneo de forma normalizada. Pero a la vez que estábamos reduciendo tratamientos, había mucha gente, mucha más de la que nos esperábamos, que estaba analizando qué pasa con los enfermos que tienen más de 65 años y se hace trasplante. Porque poco a poco el concepto de vejez evoluciona y hoy hay personas de 70 años que corren el maratón. Y a lo mejor no, el ser viejo ahora uno se hace viejo más tarde que antes. En ninguno de estos estudios retrospectivos, el hacer un trasplante por encima de 65 años supuso una pérdida, fue significativo. Todos mejoraron igual que los jóvenes. Quizás llegaron al trasplante menos, pero los que llegaron se beneficiaron lo mismo del trasplante que los que no. Este estudio sobre 18.000 pacientes
con más de 65 años del registro europeo viene a demostrar que el pronóstico a lo largo del tiempo de los enfermos negros, que son los más recientes, 60 a 64 años, 65 a 70 y más de 70 años es el mismo. Es decir, que hay enfermos de más de 65 años e incluso algunos de más de 70 que probablemente se benefician del trasplante. Y las escalas de integridad biológica vamos a tener que utilizarlas para tomar estas decisiones. En nuestro estudio, nosotros hemos hecho un estudio que intentaba comparar 9 ciclos de bortezomib, prednisona, melphalan más lenadexa, seguido de lenadexa, 18 ciclos, con un esquema alternante. Este estudio fue un fracaso. El pronóstico fue el mismo en las dos ramas, pero de pronto nos sorprendió comprobar que por debajo de 75 años teníamos un 49% de revisiones completas y una supervivencia libre de progresión mejor que el VISTA, mejor que el FIRST, que hasta ahora parece que era el mejor tratamiento para el mieloma. Es decir, probablemente hay una población intermedia que sin necesidad de trasplante sí puede ser tratada con más intensidad que los pacientes muy mayores. Y en esta discusión, cuando ya teníamos previsto un estudio de distintas intensidades, aparece este ensayo clínico que está destinado a constituir un nuevo estándar y un nuevo paradigma en los pacientes mayores. Es un modelo de una combinación de bortezomib, lenalidomide y dexametasona atenuado en un trabajo que aún está en prepublicación en Lancet Oncology. Y digo atenuado porque lenalidomida se utiliza 14 días y bortezomib en dosis semanales. Este estudio demuestra que mejor supervivencia libre de progresión respecto a un estándar que sobre todo en Estados Unidos, que es lenadexa, pero lo que no he dicho es que aquí hay pacientes de todas las edades, enfermos jóvenes en los que se ha intentado un trasplante precoz y enfermos mayores. Y en este estudio los que más se benefician son los enfermos de más de 75 años, que alcanza una mediana supervivencia libre de progresión de 39 meses versus 20 meses con lenadexa, que podríamos denominar un estándar. Es decir, en mi opinión, esperamos un poquito y cambiamos el paradigma si es que no queréis cambiarlo ya que VRD va a acabar siendo un estándar terapéutico en pacientes de cualquier edad en mieloma. Hay que hacer esta salvedad, y es que el daño de órganos reduce la mortalidad en el mieloma y, sobre todo en enfermos muy mayores, desde luego que vamos a tener que utilizar, lo mismo que he dicho antes, para ajustar los enfermos mayores que van a recibir tratamientos de alta intensidad, escalas de integridad biológica. Tendremos que hacer lo mismo también con enfermos muy mayores para buscar modelos de tratamiento atenuados pero eficaces. Este es el nuevo paradigma que yo creo, no sé hasta qué punto es oficial o no, pero yo creo que ya se puede utilizar, y es que existe una población biológicamente muy íntegra, a pesar de tener más de 65 años. Otra podríamos denominar intermedia, en el que los tratamientos sin trasplante pueden ser muy intensos, y otros realmente frágiles, que son los enfermos muy mayores, y cada una de estas poblaciones va a necesitar un modelo de tratamiento diferente. Y finalmente va a hablar del mantenimiento. Y no lo he unido, a ningún
en la tasa de edad, ya que creo que el mantenimiento tiene el mismo efecto en mayores que en menores y no debe contarse de manera separada. Tenemos una manía de decir mayores o menores de 65 años. Si el tratamiento de mantenimiento se tolera igual en enfermos de 45 años que en enfermos de 77 y tiene el mismo efecto, no hay por qué establecer un análisis diferencial, a pesar de que por el momento los análisis de los que disponemos pues parten de la premisa de mayores o menores. 5 ensayos clínicos, fase 3, 3 en enfermos candidatos a trasplante y 2 en enfermos no candidatos a trasplante. El doctor Ludwig fue el único que ha dicho esto, con el que estoy totalmente de acuerdo, pero ya hace que lo ha dicho ya 5 años, que las mismas recomendaciones deben aplicarse a los enfermos jóvenes y viejos, pero nadie parece que le haya hecho caso. Antes de discutir los datos de mantenimiento, quiero ser un poco crítico y decir lo siguiente. Lo primero es que todo el mundo estaba de acuerdo en recomendar mantenimientos con los datos originales, demostrando que todos los estudios de mantenimiento con lenalidomida mejoran la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, una vez más, cuando se publican los datos del IFM y la editorial de New England, firmados por este autor, al que no tengo el gusto de conocer, dice que, aunque se haya aceptado como subrogado de supervivencia para la aprobación rápida de nuevas drogas la supervivencia libre de progresión, en este caso